compartir con ustedes este seminario y muchas gracias también a todos los asistentes. Este, bueno, pues vamos a iniciar. Voy a iniciar en primer lugar conversando un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria académica. Como ya se mencionó, soy bióloga por la Universidad de El Salvador. Mi tesis de licenciatura la desarrollé con el tema de dinoflagelados y diatomeas con énfasis en las especies nocivas. En ese momento surgió el interés de desarrollar esta temática debido a que había ocurrido un florecimiento algal nocivo del dinoflagelado Pyrodinium bahamense, que es el que estamos viendo en esta fotografía, y se asoció una mortandad de tortugas marinas a este florecimiento. Entonces de ahí surgió el interés de conocer qué otras especies nocivas se encontraban a lo largo de la costa salvadoreña. Posteriormente me trasladé a la Unidad Académica Mazatlán para desarrollar mis estudios de maestría y de doctorado. En la maestría desarrollé el tema sobre la remoción de células vegetativas y toxinas de Gymnodium catenatum, que es un dinoflagelado productor de toxinas paralizantes. Y en este tema está orientado sobre todo a la mitigación de los PAN y fue un estudio sobre todo experimental. En el doctorado desarrollé el tema sobre la distribución temporal y germinación de quistes de Pyrodinium bahamense, del cual les voy a conversar más adelante. Durante, bueno, esta breve presentación ya mencioné en un par de ocasiones el término de florecimientos algales nocivos y bueno, para los que no están familiarizados con la temática, este término se refiere a los fenómenos que están caracterizados por el incremento numérico y en biomasa de la población fitoplanctónica que se puede manifestar como un cambio en la coloración del agua del mar y en la dominancia de una o unas pocas especies. Estos eventos pueden llegar a ser, bueno, son nocivos porque precisamente pueden tener efectos negativos en la salud pública, en las actividades económicas y en los ecosistemas. El carácter o potencial nocivo es específico de cada especie. Así, algunas especies producen toxinas, otras por su morfología y al crecer de forma abundante pueden llegar a causar daños, por ejemplo, en las branquias de los peces. Y bueno, también pueden llegar a agotar el oxígeno del agua, ya que al crecer tan abundantemente y debido a las tasas de respiración o de descomposición, agotan el oxígeno y esto puede llegar a afectar a algunos organismos marinos. Estos fenómenos son coloquialmente conocidos como mareas rojas, pero es importante mencionar que no siempre pueden estar asociados a un cambio en el color del agua y no necesariamente este cambio es de color rojo. Además, pueden ser producidos por microalgas planctónicas o bentónicas y hay especies que incluso pueden llegar a provocar efectos nocivos a bajas abundancias celulares. Durante la presentación, sobre todo, voy a abordar algunos trabajos que hemos desarrollado con el grupo de los dinoflagelados, el cual es uno de los grupos más abundantes del fitoplancton. Se han descrito alrededor de 2.000 especies y la mayoría de especies que causan florecimientos algales nocivos son dinoflagelados, le siguen las cianobacterias. Y de los dinoflagelados descritos, aproximadamente 260 especies producen quistes de resistencia. Y para saber de qué se trata estos quistes de resistencia, es necesario que examinemos el ciclo de vida de los dinoflagelados, el cual una parte se lleva a cabo en la columna de agua y otra en los sedimentos. En la columna de agua, ya sea principalmente por la reproducción sexual, aunque hay algunos casos en que mediante la reproducción asexual se da la formación de dos tipos de quistes, que pueden ser quistes temporales o quistes de resistencia, que se diferencian morfológicamente porque los temporales poseen una pared delgada que recubre la célula, mientras que los quistes de resistencia pueden tener una o más paredes, entonces su pared es más gruesa. Acá en esta fotografía tenemos un par de células vegetativas de Pyrodinium bahamense y en esta de acá es una fotografía de un quiste vacío de la misma especie.
Estas diferencias morfológicas entre ambos estados condujo, y también el desarrollo de investigaciones de forma independiente, condujo al desarrollo de dos tipos de nomenclaturas diferentes para identificar a una misma especie. Entonces, este es uno de los primeros trabajos que voy a abordar. Es sobre un núcleo de sedimentos que se colectó en una laguna en Isla San José, en el Golfo de California, en el cual se colectó un núcleo de sedimentos, perdón, ya lo mencioné, y la especie predominante y más frecuente fue Pyrodinium bahamense, que el nombre de su quiste es Polysperidium soardi. Entonces se realizó el fechado de los sedimentos con el método de plomo 210. Se colectó un núcleo aproximadamente de 45 centímetros y en los primeros 20 centímetros se obtuvieron los aproximadamente 100 años de edad. Otras variables que se analizaron en el núcleo de sedimentos incluyeron la composición elemental para determinar la procedencia del sedimento, es decir, si procedía de la vía marina o terrestre. Se obtuvo el índice de terrígenos calculado precisamente con indicadores del aporte terrígeno como el aluminio, el hierro y el manganeso. Además, se obtuvieron algunas mediciones in situ, como la lluvia y la temperatura mínima y máxima del aire, a partir de la estación meteorológica más cercana al área de estudio. También se obtuvieron las temperaturas superficiales del mar y el índice multivariado ENSO como indicador de las condiciones del niño. Lo que se observó es que las especies más abundantes en el núcleo, incluido los quistes de Pyrodinium bahamense, se asociaron a los mayores valores del índice de terrígenos y a las temperaturas mínimas ambientales. Cuando nosotros evaluamos cómo se comportaron estas variables a lo largo del tiempo, observamos que los flujos de los quistes tendieron a incrementarse a partir de la década del 2000. Esto coincidió con un incremento en la entrada de terrígenos y con un aumento en las temperaturas mínimas del aire, ¿no? Esto lo que nos indica es que si nosotros tenemos un mayor depósito de quistes, significa que tenemos mayor abundancia de células vegetativas en la columna de agua, que se vieron favorecidas por un incremento en el índice de terrígenos, probablemente asociado a un aumento en la precipitación, que de hecho se analizaron los datos de precipitación y durante esta época fueron significativamente más altos con respecto al periodo anterior. Y además, la especie se vio favorecida por condiciones más cálidas. Además, se evaluó la germinación de esta especie a partir de sedimentos superficiales colectados en la bahía. Se evaluó principalmente el efecto que tenían la concentración de nutrientes y las condiciones de luz y oscuridad. Se observó que la especie es capaz de germinar indistintamente en condiciones ya sea enriquecidas de nutrientes o en agua de mar, y tanto en condiciones de luz como en oscuridad. Además, se extrajeron quistes de diferentes estratos a lo largo del núcleo y se observó que incluso en el estrato correspondiente a más de 100 años observamos germinación. Esto lo que nos indica es que la especie es, aunque sabemos que para el crecimiento vegetativo, la luz y los nutrientes son obligatorios, para la germinación de los quistes no necesariamente no son limitantes. Entonces, esto significa que incluso en la columna de agua, en el fondo, donde las concentraciones de luz son menores, los quistes pueden germinar e incluso tienen una alta tasa de supervivencia, ya que son depositados en los sedimentos. Este es un trabajo que todavía está en preparación, es de un núcleo que se colectó en la Bahía Lechuguilla o el Colorado, en Sinaloa. Y lo que observamos es que se da primero una predominancia de los quistes de Pyrodinium bahamense, sobre todo se observan alrededor de la década de los 60.
volvemos a observar una asociación, en este caso, sobre todo con los quistes de Pyridinium bahamense, con indicadores del aporte terrígeno. Y bueno, observamos también que en la década de los 60, alrededor de la zona de la bahía, se comienzan a incrementar las actividades de agricultura en la zona, ¿no? Esta bahía, a diferencia de, de Isla San José, sí presenta, sí hay diferentes actividades que se están realizando en los alrededores, ¿no? Actividades humanas como la acuacultura, la agricultura, además de la población que vive en los alrededores de la laguna, ¿no? Entonces, acá nosotros proponemos que Pyridinium bahamense está siendo un indicador de este tipo de actividades que se están desarrollando en los alrededores de la laguna. Bueno, vamos a dejar un momento bueno, a Pyridinium bahamense y voy a abordar un trabajo que se realizó con Alexandrium ostenfeldi. Eh, Esto fue como parte de mi estancia postdoctoral en el Instituto del Mar del Perú. Tuve la oportunidad de trabajar con datos del programa de control de moluscos bivalvos que realiza el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, que sería el equivalente aquí en México a COFEPRIS. Y acá utilizamos datos de la bahía de Paracas, que es una bahía somera, semicerrada, que tiene la influencia del afloramiento durante todo el año, principalmente en los meses de primavera y de invierno. Y bueno, acá se realiza el cultivo de la concha de abanico en esta zona. Estas son las estaciones que se monitorean de forma semanal y cuando se presenta un florecimiento, pues se intensifican los muestreos diariamente o interdiario, ¿no? Presentamos acá las abundancias celulares de Alexandrium ostenfeldi y las concentraciones de toxinas medidas en tejidos de la concha de abanico, Argopecten purpuratus, que por cierto es uno de las principales especies cultivadas en Perú. Y se observaron florecimientos algales nocivos en 2012, en 2017 y en 2018. Con los datos que teníamos disponibles, observamos que en 2017 y 2018 se supera el límite máximo permisible. Y bueno, estos florecimientos ocurrieron sobre todo en los meses de verano y otoño que corresponden a febrero y abril. Y uno de los objetivos pues fue determinar qué era lo que podían estar, qué variables ambientales podían estar detonando estos florecimientos, ¿no? Entonces se analizaron datos de temperatura superficial, medida in situ y satelital, eh, medidas in situ de salinidad, velocidad del viento, el caudal del río Pisco y el índice térmico costero peruano. Bueno, el río Pisco está ubicado a 15 kilómetros de la bahía y lo que observamos fue, bueno, acá presento unas gráficas. La primera es de las descargas del río Pisco, y acá tenemos la velocidad del viento. En ambas, las áreas sombreadas en gris corresponden a los periodos donde se observaron los florecimientos. Las líneas en negro son los datos semanales promediados con base a todo el periodo, es decir, desde 2011 a 2019. Nosotros llamamos a esto la climatología y los valores en azul pues son los valores semanales medidos, ¿no? Entonces, observamos que los florecimientos de Alexandrium ostenfeldi ocurren durante o después de los caudales máximos del río Pisco y en la transición de vientos fuertes a débiles. Entonces ahí hay cierta periodicidad, ¿no? de estos valores. Y con los datos se aplicó un modelo de regresión binomial negativo con inflación cero. Esto debido a la base de datos en la cual los florecimientos de Alexandrium ostenfeldi en realidad no son eventos frecuentes en la bahía, ni tampoco las células de Alexandrium son observadas de forma recurrente durante los monitoreos. Entonces nuestra base de datos
tenían las características de sobredispersión, es decir, que la varianza es mayor que el promedio de los datos y además teníamos una abundancia de ceros. Entonces, este modelo fue el que mejor se ajustó a las características de nuestros datos. Lo que se observó, de acuerdo a los resultados del modelo, es que la velocidad del viento, cuando la velocidad del viento disminuye, aumenta la probabilidad de encontrar a la especie, mientras que en el componente con inflación cero, la descarga de los ríos, cuando ésta disminuye, incrementa la probabilidad de no encontrar a la especie, es decir, de encontrar ceros en nuestra base de datos, ¿no? Cuando analizamos los datos del caudal del río, de los diferentes periodos donde se observaron los florecimientos con respecto a la climatología y a los periodos donde no se observaron los florecimientos, observamos que los valores del caudal del río en los periodos donde hubo FAN fueron significativamente más altos con respecto a la climatología y a los periodos donde no hubo bloom. Acá en las líneas horizontales se presentan los periodos en los que se presentaron los FAN y los asteriscos corresponden a la fecha en la que se encontraron las máximas abundancias. Con respecto a la temperatura superficial del mar, observamos temperaturas significativamente más altas en 2017 que en ese año se presentó un evento de calentamiento bastante localizado, sobre todo en las costas de Ecuador y Perú, que se conoce como el Niño Costero. Y en 2012 también estos florecimientos se dieron bajo las condiciones del Niño, mientras que en 2018 las temperaturas fueron más bajas y el florecimiento ocurrió en condiciones La Niña. Con respecto a la variabilidad diaria que se observó, se analizaron los datos 20 días antes de la fecha máxima en la que se observaron las mayores abundancias y 20 días después de esa fecha, ¿no? Entonces, justamente se observó de que después de las descargas del río Pisco, sobre todo en 2018 y en 2017, ocurrió el florecimiento, ¿no? Mientras que en 2012 no alcanzamos acá a ver todavía cuándo se dieron las máximas descargas. Entonces fue después de esas máximas descargas. Y bueno, acá está como les comentaba sobre la temperatura, que fue más significativamente más alta en el periodo de 2017. Esto entonces nos indica que el caudal del río Pisco está, bueno, la bahía de Paracas no es un sistema en el que haya nutrientes que estén limitando el crecimiento de las especies, ¿no? Sin embargo, el caudal, el río, probablemente enriquece las aguas con materia orgánica disuelta de la vía terrestre que está favoreciendo el crecimiento de esta especie. Y de hecho, en los cultivos de dinoflagelados se observa que los nutrientes que son derivados de la vía terrestre, como las sustancias húmicas, por ejemplo, favorecen el crecimiento de estos organismos, ¿no? Además, con respecto a la temperatura, observamos que aunque las temperaturas más bajas no fueron limitantes para que se desarrollara el florecimiento, sí podrían estar influyendo en la magnitud de estos eventos. En el siguiente trabajo es sobre, igualmente, datos de monitoreo semanales que realiza tanto Sanipes como INMARPE en diferentes sitios a lo largo de la costa peruana. Estos sitios se caracterizan porque en ellos se lleva a cabo el cultivo de la concha de abanico o la extracción de otros moluscos en bancos naturales y en total son monitoreadas 21 especies, las cuales se encuentran dentro del listado taxonómico de referencia de especies nocivas de la UNESCO y son 55 estaciones muestreadas semanalmente en 8 años de monitoreo. Principalmente, bueno, los registros más largos se tienen en la bahía de Sechura, que está ubicada en la costa norte.
Guainuna en la costa central y Paracas, que está ubicada en el sur. Lo que se observó es que la especie predominante y que es causante de la mayor cantidad de florecimientos fue Heterosigma cachivo, que no es un dinoflagelado, pertenece a la familia Rhapidophyce. Le siguen Prorocentrum cordatum, que este sí es un dinoflagelado, y las especies del género Pseudonyschia, del del grupo Delicatísima y del grupo Seriata. Los florecimientos de Heterosigma cachivo ocurren sobre todo en el verano y en la primavera, principalmente en la costa central, mientras que en el otoño y en el invierno se desarrollan los florecimientos de Prorocentrum cordatum. Al realizar un análisis de diferentes variables ambientales, entre ellas la temperatura superficial del mar, la velocidad del viento, la lluvia y el ITCP, que es el índice indicador de las condiciones del niño, se observó que en el caso de los dinoflagelados, principalmente en las bahías de Sechura y Paracas, estos dinoflagelados están mayormente asociados a condiciones cálidas, a mayores valores de temperatura y menores velocidades del viento, ¿no? De hecho, es lo que se reporta en la literatura, que los dinoflagelados prefieren condiciones más estratificadas de la columna de agua, mientras que, por el contrario, las diatomeas son encontradas o son más tolerantes a condiciones de mezcla o de turbulencia en la columna de agua, ¿no? Y también fueron asociadas a temperaturas más frías con respecto a los dinoflagelados. Se aplicaron modelos aditivos generalizados para evaluar el efecto de las variables ambientales con la abundancia de las especies, y aquí presento algunos de los resultados que fueron significativos. En el caso de las diatomeas, de la pseudonisquia, perdón, encontramos que las mayores abundancias estarían siendo favorecidas por valores positivos del PCTI o ITCP en español, que es el indicador de las condiciones del niño. Con respecto a los vientos, las especies están presentes en un amplio intervalo, y en el caso de pseudonisquia del grupo Seriata, observamos las mayores abundancias en rangos de temperatura inferiores a los 22 grados centígrados. Además, esta especie, las menores abundancias se estarían observando en un corto periodo de tiempo, sobre todo estos meses corresponden al invierno, y las mayores abundancias se observaron entre 2015 y 2017. En el caso de los dinoflagelados, tenemos a Dinophysis acuminata, del grupo acuminata. Los valores negativos de este índice estarían asociados a mayores abundancias de esta especie, mientras que en el caso de los vientos, velocidades menores de 3,7 metros sobre segundo estarían favoreciendo la presencia del dinoflagelado, así como temperaturas mayores de 22 grados centígrados. Y sobre todo, esta especie está presente en un largo periodo durante los meses del año, excepto en los primeros meses, y observamos que a partir del 2016, pues esta especie estaría incrementando su abundancia, ¿no? Entonces, bueno, acá hay varios resultados interesantes que discutir. Por ejemplo, tenemos que en el caso del PCTI, ¿no? Aunque observamos que está favoreciendo a las especies, ¿no? En este caso las diatomeas están viéndose favorecidas por valores positivos del ITCP, pero sin embargo su presencia estaría siendo limitante por la temperatura. Entonces, temperaturas menores de 22 grados estarían, serían más favorables para que se presenten las especies, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que tanto la información que se obtiene a partir del estudio de los sedimentos
así como la que se obtiene en la columna de agua, nos brindan diferentes herramientas para poder entender la dinámica de estas especies, ¿no? Entonces, si las podemos estudiar de una manera conjunta, nos estarían brindando diferente tipo de información para entender mejor cómo se da la dinámica de estos eventos. A continuación, voy a hacer una breve presentación sobre el proyecto de investigación que voy a estar desarrollando acá en la Unidad Académica Mazatlán. Y bueno, el objetivo pues es estudiar la biología y ecología de las comunidades del fitoplancton, con énfasis en los organismos formadores de FAN en el Pacífico mexicano. Y para ello se pretende obtener datos ambientales y de abundancia de fitoplancton a una alta resolución temporal, evaluar la sucesión de especies y la relación plancton-bentos, así como la sucesión de especies potencialmente nocivas y productoras de quistes resistentes en los últimos 100 años, estudiar las relaciones quisteteca, en especial con especies cuya afinidad biológica todavía no se conoce, evaluar el rol de los quistes de dinoflagelados como inóculos potenciales de FAN, así como el establecimiento de cultivos. Bueno, yo estoy particularmente interesada con Pyrodinium bahamense, que todavía no se ha logrado cultivar exitosamente, entonces poder continuar con los estudios en esta especie, además de evaluar a un mediano y largo plazo la predicción de estos eventos, ¿no? Con los datos que se tienen. Los sitios de estudio, pues yo he planteado acá algunos, inicialmente la bahía de Mazatlán, ¿no? Pero se incluyen diferentes sitios a lo largo de la costa pacífica, en el cual, de acuerdo a la literatura, sobre todo de acuerdo a los datos de COFEPRIS de los últimos 20 años, estos sitios presentan florecimientos alcales nocivos de forma recurrente, principalmente causados por dinoflagelados. También hay información de FAN causados por el ciliado Mesodinium rubrum, pero principalmente pues las especies causantes son los dinoflagelados, ¿no? Entonces, estos objetivos se pretende cumplir de acuerdo a la obtención de datos de alta frecuencia mediante la instalación de sensores, tanto ambientales como de fluorescencia, para usarlo como un proxy de la biomasa de fitoplancton, la colecta de muestras de agua para analizar fitoplancton como otras variables, así como la concentración de nutrientes, el análisis de sedimentos, tanto de núcleos sedimentarios como de sedimentos superficiales, para poder realizar los experimentos de germinación y llevar a cabo los estudios sobre relación quisteteca, análisis moleculares y el establecimiento de cultivos, y el análisis de trampas de sedimentos para poder obtener información de los estados de resistencia o temporales. Y bueno, esto nos va a dar la posibilidad de obtener diferentes tipos de datos y realizar análisis tanto de composición y estructura de la comunidad u otros análisis multivariados, análisis para determinar el nicho ecológico de las especies, el análisis de tendencias y estacionalidad, así como otras herramientas de la estadística paramétrica o no paramétrica, ¿no? Entonces, bueno, este es todo de mi parte, esa es la última diapositiva. Sin embargo, pues estoy en la disponibilidad de escuchar sus comentarios, eh, sugerencias, colaboraciones o dudas que tengan al respecto de lo que acabo de presentarles, ¿no? Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos toda esta información, esta breve presentación, porque, bueno, apenas se acaba de integrar la doctora Cuellar y pues nos compartió parte de lo que va a realizar, el proyecto que va a desarrollar en nuestra sede de Mazatlán. Tenemos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la mano de manera virtual. Por lo pronto ya tenemos la participación del doctor Efraín Moreles, que es académico de acá de nuestra sede de Ciudad Universitaria. Nacho, ¿me apoyas abriéndole el micrófono, por favor? Doctor Moreles, ¿nos escucha?
Mi- Listo, lo escuchamos. Ya, ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Tomasa, por su seminario y bienvenida al instituto. Am, a mí me parecieron muy importantes los análisis que realizó de las relaciones de los florecimientos, de las concentraciones con las variables ambientales, con la temperatura, con el viento, y le quería preguntar si hay alguna investigación o justificación que permita asociar estas concentraciones en las diatomeas o los dinoflagelados con la temperatura y los vientos, con la temperatura tanto del aire como del océano, como de los vientos, o si únicamente lo que han estado, han estado analizando son posibles correlaciones entre ambas variables. Ujú. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, en realidad la temperatura es una variable que está influyendo directamente en el crecimiento de las especies, ¿no? En las tasas de reproducción, está directamente relacionada con el crecimiento en sí de las especies, ¿no? Tanto de bueno, del fitoplancton en general, ¿no? Está regulando los ciclos de germinación de los quistes, por ejemplo. Hay investigaciones que se están desarrollando para ver cómo varían eh, la germinación. Los quistes de resistencia, por ejemplo, requieren pasar por un periodo de maduración que se le conoce como una dormancia obligatoria, y la temperatura precisamente puede cambiar estos ciclos, ¿no? Entonces se habla también de un reloj biológico que tienen estas especies. Entonces, yo creo que es una variable que está directamente relacionada. Y en el caso de los vientos, hay diferentes condiciones en que el viento puede influir en diferentes aspectos de la dinámica del fitoplancton, desde la concentración de las especies en determinada área, ¿no? En el mantenimiento de los FAN en una determinada área, o incluso en la disipación de estos eventos, en el desarrollo de, por ejemplo, eh, influir en la resuspensión de sedimentos, ¿no? Que puede llevar a la germinación de quistes en la columna de agua, y que esto dé origen a el inicio de un fan, o el mantenimiento también. Entonces yo creo que son variables que están directamente relacionadas, ¿no? Con la dinámica de estos organismos. Muchas gracias, gracias doctora, gracias doctor Moreles por su pregunta. No sé si tenemos alguna otra manita levantada, algún otro comentario en el chat. Aprovechar también esta sesión para comentarles que, bueno, la doctora eventualmente necesitará, pues también a los estudiantes, así que también pueden hacer contacto con ella, ¿no? Para servicios sociales, desarrollo de tesis de licenciatura y posgrado. Me parece que teníamos una mano levantada de Daniela. No sé si el doctor Moreles quiere comentar algo más. Sí, doctor. Sí, gracias. Sí. Este, bien interesante, pues tus respuestas. Eso quisiera decir que el efecto tanto de la temperatura como del viento son característicos de cada cuenca y que pueden ser diferentes. O sea que un mismo modelo o una misma relación no es la misma para cada una de las cuencas. Y ya que tanto la temperatura como el viento tienen un comportamiento periódico, diurno, estacional, esas relaciones no podrían a lo mejor ser las que has encontrado meramente circunstanciales. Nada más. Sí.
Sí, gracias. Bueno, también no mencioné la estratificación de la columna de agua, ¿no? Que también la temperatura y el viento están ejerciendo un efecto en la estratificación. Eh, Pues lo que se observa generalmente en los estudios, en los cultivos, por ejemplo, que se lleva a cabo con estos organismos, yo creo que descartaría el hecho de que sean solamente relaciones circunstanciales. En general, se sabe por la dinámica que tienen estos organismos que, aunque sí se da una preferencia, digamos, de forma general, hablando por grupos, o sea, de diatomeas y de dinoflagelados, por ejemplo, que las diatomeas podrían estar mayormente asociadas a condiciones de mezcla de la columna de agua, mientras que los dinoflagelados están en condiciones un poco más estables. Sin embargo, las especies desarrollan ciertas adaptaciones que los hace poder adaptarse a diferentes condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí resulta, de hecho, la importancia de poder estudiar la especie y cómo diferentes factores están influyendo o cuáles son las adaptaciones que tienen estos organismos ante determinadas condiciones ambientales. Y precisamente de acuerdo a las condiciones ambientales de cada sitio, ahí es donde también podemos encontrar una respuesta diferente, ¿no? Ok. Muchas gracias, gracias, doctora. Gracias, doctor, también por la retroalimentación. Daniela, me parece que teníamos a Daniela, Daniela Sinvestab, decía. ¿Nos escuchas, Daniela? Hola, Hola. sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas felicidades por su presentación y gracias. Solo tenía una duda. ¿Se sabe cuánto de materia orgánica se genera después de un florecimiento algal nocivo? ¿Y hay manera de saber esto? Ok, muchas gracias, Daniela. Bueno, sinceramente ahorita no manejo el dato de producción de materia orgánica, entonces ahí sí, sí te quedaría mal porque no tengo el dato. Supongo que sí debería de haber una forma de hacer estas mediciones. Sería interesante poder abordar esta temática, ¿no? Ok, Gracias, muchas doctora. gracias. Gracias, Sí. Daniela. Ok, no sé si tenemos algún otro mensaje o, bueno, en el chat le mandan el mejor de los éxitos ahora en esta Muchas gracias. etapa. No sé si hay algo en el chat que yo no alcance a ver, Nacho, o alguna otra participación. No, no hay nada. Ya no Ok, tengo nada acá. ok, por acá no. De acuerdo. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora? No, nada más, como bien mencionaste, Denise, pues estoy acá en la disposición de poder colaborar, ¿no? De continuar colaborando con las personas con las que ya he estado trabajando y también dejo abierta la posibilidad de estar recibiendo a diferentes estudiantes para que desarrollen tesis, prácticas, servicio social, ¿no? En esta temática, que estén interesados en el estudio de estos organismos y de las relaciones de estos organismos con el ambiente, ¿no? Nada más puntualizar. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, próximamente en nuestras redes estaremos subiendo esta información, ¿no? De espacios que se abran en servicio social, en posgrado, para que puedan contactar a la doctora, conocer los proyectos que va a manejar o que ya está manejando y pues bueno, poco a poco irse integrando a esta sede que tenemos allá en Sinaloa. Si no hay algún comentario, alguna otra participación. Pues bueno, le agradecemos muchísimo, doctora Cuellar, por todo lo que nos compartió el día de hoy. Bienvenida nuevamente. Todos le deseamos pues el mejor de los éxitos ahora que empieza en esta etapa. Y pues bueno, ya estaremos conociendo más. Deme un segundo porque creo que la doctora Georgina, perdón, quería comentar algo. ¿Me escucha, Sí. doctora? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues felicidades por el seminario y bienvenida a la doctora Cuellar. Yo solo pregunté que si en las zonas en las que no se planean muestreos en el proyecto institucional como esta parte oeste del Golfo de California es porque no hay como
tantos registros de florecimientos algales o porque de plano como que no se muestran regularmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de hecho, qué bueno que lo pregunta, porque aunque sí yo presento algunos sitios, ¿no? No descarto la posibilidad de trabajar en otras áreas que también se están viendo afectadas por estos eventos, ¿no? Y claro que no, los fans son registrados en diferentes partes del mundo, o sea, prácticamente no hay un área donde no haya registro de estos eventos, ¿no? Entonces, esos sitios están propuestos de forma preliminar, pero tampoco significa de que no, que se descarte desde un inicio el trabajar en otras áreas, ¿no? Gracias por comentarlo. Listo. Muchas gracias, doctora Georgina, por su comentario, por su pregunta. Creo que ahora sí, ya no tenemos algún otro comentario. Sí, me parece que por el momento no. Le agradecemos, doctora, le comentaba que le agradecemos mucho. Vamos a subir información en los siguientes días a nuestras redes para que también, pues, posibles colaboraciones, estudiantes que se quieran unir a los proyectos y sobre todo que vayan a visitar nuestra sede de Mazatlán, pues bueno, también toda esa información estará disponible. Muchas gracias, doctora.